tardes, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 13, vamos a leer versículo 44 al 46. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Soy especial tesoro. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba predicando la palabra de Dios, hablándole a todos acerca del reino de los cielos. Y empezó a decirles ahí en Mateo 13, del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de este mensaje. Padre, y te damos gracias porque tu presencia nos acompaña, porque tu Espíritu Santo día a día desea hablarnos y sembrar en nosotros tu palabra, tu amor. Permite que en el nombre de Jesús podamos ser buena tierra y que esta semilla fructifique en nosotros, que produzca vida y que nos muestre cuánto nos amas y cómo tú a cada uno de nosotros nos has escogido para ser instrumentos útiles en tus manos. Te bendecimos, Señor, porque tú estás aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando hablamos de un tesoro, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero me viene a la mente la imagen de un cofre, el cofre de los tesoros, lleno de riquezas y de todo aquello que pudiéramos considerar valioso, como las perlas. Esos tesoros que enterraban los piratas en las películas, en esa isla desierta. Y uno decía, y bueno, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta pelea por un tesoro que terminan enterrándolo allí en la tierra? Porque ¿de qué sirve un tesoro enterrado? ¿De qué servirá? Un tesoro normalmente está formado por dinero y objetos preciosos. Solemos considerar tesoro aquellas cosas que para Dios ni siquiera lo son. Son cosas vanas, son cosas temporales, cosas que no trascienden a la eternidad. El hombre suele poner sus ojos en aquellas cosas que no producen felicidad, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, ponemos nuestro corazón en esas cosas, porque dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sabía usted que usted y yo somos un gran tesoro para Dios? Porque su corazón está puesto en nosotros, porque Dios nos ama con amor eterno. ¿Qué es lo que hace que algo sea un verdadero tesoro? Hoy yo quisiera transmitirle 3 conceptos que nos pueden ayudar a percibirnos como Dios nos ve. Conceptos que han cambiado mi vida y que pueden cambiar la vida no solamente de usted, sino de aquellos que le rodean, si decidimos poner por obra estos conceptos. El primer concepto es, soy un especial tesoro para Dios. Repita conmigo, soy un especial tesoro para Dios. Ahora le voy a invitar a que cierre sus ojos, medite en estas palabras y vuelva a repetir conmigo. Soy un especial tesoro para Dios. Esta revelación cambia la vida de cualquier persona. Porque cuando usted y yo no sabemos un especial tesoro, un tesoro valioso para Dios, que lleva a tener el corazón de Dios en nosotros, pues nuestra vida cambia, porque empezamos a percibirnos de una manera diferente. Esta misma revelación la recibió por el Espíritu Santo el profeta Jeremías. Acompáñenme a Jeremías
1:5, por favor, donde Dios le habló diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Dios? Esta palabra no solamente es para Jeremías, es para todos aquellos que la creemos y la recibimos en nuestro corazón. Y nos está diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios nos conoce aún antes de que estemos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Fíjese, Dios ya nos conocía, ya nos tenía en su pensamiento y en su corazón. Esto rompe todo argumento de quienes están a favor del aborto, creyendo que los bebés dentro del vientre antes de la 12ª semana de embarazo son solamente un producto que puede desecharse. Es más, ya hasta se legalizó en algunas partes de nuestro país. ¡Qué ignorancia! Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos ama, Dios nos conoce, somos importantes para Él. Él puso sus ojos en nosotros. En una ocasión escribió el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. El salmista sabía que él era un especial tesoro. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito. No somos producto de una concepción mal planeada, un chiripazo. Usted está aquí porque Dios le conocía desde antes de estar en el vientre de su madre. Y en este pasaje de Jeremías 1:5 podemos ver los propósitos por los cuales nacemos usted y yo. Le dice a Jeremías: antes que nacieses, te santifiqué. Imagínese, antes que nacieses, yo puse mi santidad en ti. Yo te bendije. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Jeremías: tú naciste para heredar bendición. Yo pongo mi bendición en tu vida. Yo deseo bendecirte a ti. Y por eso pongo de mi santidad en tu ser. Y en segundo lugar, le dice: te di por profeta a las naciones, mostrando que el segundo propósito por el cual Jeremías había nacido era para hacer bendición a todas las naciones. A lo mejor usted y yo no somos profetas, pero Dios nos distingue con un título muy especial, porque dice: mas a todos los que creen, a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Imagínense. Y un hijo es heredero de todas las bendiciones que su padre le pueda dar. Dice la Escritura que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Todas las bendiciones en Cristo Jesús están autorizadas para nuestra vida. Posiblemente usted me dirá: ay, hermano, pero esta palabra es para el profeta Jeremías, no para mí. Mire, los propósitos de Dios no cambian. Y en el libro de Génesis podemos ver las primeras palabras que Dios le dio al hombre, al primer hombre que formó. En Génesis 1 del 27 al 28. Génesis 1 del 27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Las primeras palabras de Dios para el hombre fueron palabras ¿de qué? De bendición. El hombre fue creado por Dios para heredar bendición. Qué hermoso, ¿no? Para heredar bendición. Me trae a la mente cada uno de mis hijos. Desde el momento en que supe que los estábamos esperando, no había en mi corazón
más que derramar pura bendición sobre la vida de mis hijos. Me acuerdo que oraba sobre la pancita de Angie y bendecía a cada uno de mis hijos. En una ocasión, me acuerdo, ese fue a Matsiel, que fuimos a hacerle un ultrasonido a mi esposa y aparece a Matsiel y la manita así y le empieza a hacer así. Y nos está saludando. Y el corazón de un padre se llena de gozo, porque lo único que desea para su hijo es heredarle bendición, y si los tenemos y los damos a luz o los engendramos, es para que puedan ser bendición. Lo mismo Dios. Y dice en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado para heredar bendición y para hacer bendición. Y ese es el mismo propósito que tenemos en nuestra vida, usted y yo. Ser bendición se refiere a ser una persona que trae el bien, una persona que produce excelencia en su vida para beneficio de todos los que le rodean, que trae prosperidad a sus familiares, a su prójimo. Es una persona que donde quiera que se pare dice: qué bendición este hermano. Cada vez que trato con él, cada vez que me relaciono con él, trae paz, gozo, me siembra cosas buenas, me es bendición. Y eso es lo que Dios está esperando que usted y yo seamos. Dios nos creó con tanto amor que nos distinguió sobre toda su creación al haber sido hechos a su imagen y semejanza. Somos sus hijos. Cada uno de nosotros somos una creación divina con un propósito y con un llamado divino. Repita conmigo: soy una creación divina. Fíjese, somos una creación divina con un llamado divino, con un Padre divino, con un propósito divino. No estamos aquí, como le decía, por azares del destino, ni aun los hijos que fueron concebidos de manera ilícita o producto de una violación o de una pasión de concupiscencia. Cuando viene Jesucristo a nuestra vida, en ese momento Él convierte la maldición en bendición y nos muestra el propósito que Dios tiene para nosotros: heredar bendición y ser bendición. Dice la Escritura en Juan 1, del 12 al 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos nosotros, cuando fuimos engendrados por Dios, nacemos de nuevo espiritualmente para hacer bendición. Él hace nuevas todas las cosas en nuestra vida, de tal manera que cualquier herencia de maldición termina, de tal manera que podemos heredar la bendición de Dios y vivir en bendición. El objetivo de Dios desde que puso al hombre en la tierra ha sido amarlo. Es lo que ha habido en su corazón. Dios ama al hombre. Dígale a su hermano: Dios te ama. Dios te ama. Ese es el mensaje que debe de escuchar toda persona que no conoce al Señor. Usted conoce el pasaje de Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo por Él. Es tan grande el amor de Dios que entregó a su Hijo, a lo más valioso que tenía, a su tesoro, para ganar y conquistar este tesoro que somos nosotros. Por eso dice la Escritura en el pasaje base, en Mateo 13, versículo 44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fue lo que hizo el Padre Celestial. Nos estuvo buscando a usted y a mí y nos encontró. Y en ese momento que nos encontró,
fue y vendió todo lo que tenía, entregó todo lo que tenía para comprar nuestra salvación, para darnos a usted y a mí vida eterna. Dice también: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cada uno de nosotros somos para el Señor como una gran perla, una perla de gran precio. Dígale a su hermano: eres un tesoro para Dios. Eres una perla de gran precio. Tú vales mucho. Y qué importante es tener este concepto, este valor en nuestro corazón. Porque en ocasiones tenemos la tendencia a pensar de nosotros diferente. Pensamos que no valemos, pensamos que nadie nos quiere. Posiblemente fuimos creyendo con esa idea, con esos pensamientos que fueron sembrando en nuestro corazón. Tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, tú no vas a salir adelante. Mira, nadie da un quinto por ti. Pues Dios nos mira de una manera diferente. Dios nos mira como un gran tesoro. Somos muy valiosos para Él y Él dio la vida de su Hijo Jesucristo por usted y por mí. Lamentablemente, a pesar de que Dios nos ama y de que Él nos dice: tú eres un tesoro para mí, a veces al hombre le cuesta trabajo percibir el amor de Dios y no puede corresponder a ese amor, porque posiblemente hay pecado en su vida, porque el pecado nos separa de Dios, porque empezamos a vivir perdidamente en robos, en fornicaciones, y no tenemos a Dios en nuestra mente. Vivimos sin esperanza y sin Dios en nuestro corazón. O en ocasiones a lo mejor tenemos un concepto de Dios, pero hemos padecido tanta necesidad, enfermedades, pérdidas de familiares, pérdidas materiales, que algunos hasta se enojan con Dios y dicen: pues es que Dios, si hubiera estado aquí, si Dios me amara, no hubiera permitido esto o aquello, no hubiera perdido a mi familiar, no se hubiera roto mi matrimonio, no hubiera perdido el trabajo, no me hubiera enfermado. Pero la culpa no es de Dios. Todo lo que nos acontece es producto de nuestras decisiones, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aun cuando hemos tomado malas decisiones y pareciera que nuestra vida está perdida, le tengo una buena noticia. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nos metemos dentro de su voluntad, Él empieza a hacer en nuestra vida nuevas todas las cosas. Y nos vuelve a meter en su bendición, de alguna o de otra forma, porque eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Dios nos ama a pesar de lo que usted y yo hagamos. Él dio su vida por nosotros antes de que usted le recibiese como Señor y Salvador. Dice en Jeremías 31:3, acompáñeme por favor. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Ya se manifestó Dios en su vida? Diciendo, lea conmigo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo le ha amado el Señor? Con amor eterno. ¿Comprendemos eso? A veces nos cuesta trabajo vislumbrar la eternidad. Con amor eterno, o sea, antes de que fuésemos formados, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios nos va a amar. Dios nos va a amar. Siempre nos va a amar. Yo sé que la paga del pecado es muerte y que el pecado nos separa de Dios. Pero para eso murió Jesucristo. Y es tan grande su amor que aquello que nos separaba de Dios, el Señor lo hizo a un lado a través de su sangre preciosa en la cruz. Somos tan valiosos e importantes para Dios que cuando nosotros comprendemos este valor, entonces empezamos a conducirnos como un tesoro, porque a un tesoro se le cuida, a un tesoro no se le tira a la basura, a un tesoro no se le maltrata.
Y si usted y yo somos para Dios un especial tesoro, este tesoro debe de cuidarse. Usted es una perla de gran precio que debe de cuidar su salvación con temor y temblor, que debe de manifestar a través de su obediencia a Dios esa fe que usted confesó cuando le recibió como Señor de su vida. Somos tan valiosos e importantes que por eso Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Dice en Isaías 53 del 3 al 7. Isaías 53 del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y si la abrió, fue solamente para decir ahí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Puede ver cómo nuestro Señor Jesucristo, por amor, tomó lo que era nuestro? Tomó nuestras enfermedades, dice ahí el versículo 4. En el 5 dice: nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él los tomó, se identificó con nosotros, los hizo suyos, para que Él, al morir en la cruz, murieran todas esas cosas que gobernaban nuestra vida y nos separaban de Dios. Y cuando yo me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento, así como Él se identificó con mi pecado, nosotros nos identificamos con su muerte, para morir al pecado y vivir para Dios, empezar a vivir una vida nueva. En el momento en que creemos en el Hijo de Dios y recibimos su gracia por la fe en su nombre, somos perdonados y por consecuencia, pues somos su especial tesoro. Mire lo que dice Malaquías 3:17. Acompáñeme, por favor. Malaquías 3:17. Dios nos dice: y serán para mí especial tesoro. ¿Qué seremos para Dios? Especial tesoro, ha dicho Dios de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. A través de su perdón, Dios quita de nosotros todo pecado, y entonces somos su especial tesoro. Pero sin arrepentimiento no hay perdón. Hay que acercarse a Dios con un corazón arrepentido. Dice Hebreos 10 del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No le da gusto? Nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando nos arrepentimos, cuando le confesamos como Señor de nuestra vida, somos su especial tesoro. Y dentro de los beneficios nos trata como hijos, nos da la calidad de hijos, nos permite heredar bendición, ser bendición, y aquello que nos separaba, Dios nunca más se vuelve a acordar de eso. Pero necesitamos buscarle y amarle. Dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Usted está dispuesto a guardar el pacto que ha celebrado con Jesús todos los días de su vida y perseverar en él? Yo quisiera invitarle a que cerrara sus ojos un momento.
Vamos a orar. Reflexione en estas palabras que le acabo de comentar. Usted y yo somos el especial tesoro de Dios. Su corazón está puesto en nosotros. Dios nos ama con amor eterno. El mundo ha tratado de sembrar en usted una idea diferente, que usted no vale, que usted no sirve. Pero Dios quiere sembrar lo que Él siente y piensa de usted en su corazón, que Dios le ama y que usted es su especial tesoro. Yo quiero invitarle a que usted le dé gracias a Dios por ese amor tan inmerecido con el cual Él nos ama, y recíbalo en su corazón. Crea esta verdad: usted es su especial tesoro. Padre, y en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias porque este amor lo has manifestado a través de Jesucristo, al morir en la cruz por todos nosotros. Te hemos recibido como Señor y Salvador. Te hemos confesado como Señor de nuestra vida. Creemos en ti en nuestro corazón y queremos caminar contigo en este nuevo pacto que se ha establecido a través de tu sangre. Y te damos gracias por el infinito amor con el cual nos has amado, porque estando nosotros perdidos, tú diste tu vida por nosotros. Llevaste nuestras transgresiones en la cruz. Nos has dado una vida nueva y ahora, Señor, somos tu especial tesoro. Somos tus hijos, destinados para heredar bendición y para hacer bendición. Gracias te damos. Permite que podamos vernos nosotros así y que podamos actuar en consecuencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, yo quisiera invitarle a que usted reflexione. Si somos su especial tesoro, si somos valiosos para Dios, somos como esa perla de gran precio, ¿de qué serviría que este cofre del tesoro estuviese enterrado? ¿De qué serviría? Imagínese un tesoro ahí enterrado. ¿Cómo puede ser útil este tesoro? ¿Cómo puede ser de bendición? Porque es de más bendición que saquemos el cofre del tesoro, lo desenterremos y empezamos a repartir el tesoro. ¿Quién quiere este tesoro? Yo, ¿verdad? Yo. Imagínense, y empezamos a repartir el tesoro. Ese tesoro empieza a suplir necesidades, empieza a ser de utilidad para las personas que lo reciban. Es como una herencia, ¿verdad? ¿De qué sirve que somos herederos si no podemos disfrutar de la herencia? Pero en el momento en que usted lo hereda y ya tiene ahí la cuenta bancaria choncha, ¿verdad? Porque acaba de recibir la herencia, pues en ese momento empieza a ser de utilidad la herencia. Fíjese que así nosotros somos un especial tesoro, pero el segundo concepto que yo le quiero transmitir es que soy un instrumento escogido en las manos de Dios. Repita conmigo: soy un instrumento escogido en las manos de Dios. Soy un tesoro, un especial tesoro, pero ahora también comprendo que Dios quiere que yo me vea como un instrumento escogido en sus manos. Esto es, con el propósito de ser un instrumento de bendición. Un instrumento es un objeto formado de una o de varias piezas, adecuado para que sirva, para que nos ayude en la realización de algo. De la misma manera, usted y yo somos un instrumento escogido. ¿Y por qué le digo escogido? Porque Dios le escogió a usted y a mí. Usted y yo no estamos aquí de casualidad. Dios nos trajo. Dios nos hizo nacer. Dios nos hizo nacer en este país. Vivimos en este municipio, en esta colonia, en esta iglesia nos congregamos con un propósito. Lo podemos ver a través de la vida del apóstol Pablo. Acompáñeme a Hechos 9, por favor.
Usted recordará que la semana pasada vimos su conversión, cómo Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos, hasta que una luz del cielo le resplandeció. Era nuestro Señor Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús, su vida cambió y en ese momento él comprendió que iba a ser un instrumento escogido en las manos de Dios. Este concepto el Señor se lo reveló a Ananías cuando le dice a Ananías que fuera a orar por Pablo. ¿Se acuerda que Pablo quedó ciego? Y va a Ananías para que reciba al Espíritu Santo. Y dice ahí en Hechos 9, versículo 15, que el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué era y qué iba a ser Pablo? Un instrumento escogido. Dios escogió a Pablo, no por bueno, porque acuérdese lo que hacía Pablo. Él perseguía a los cristianos, no por ser una persona muy lista, no por ser muy conocedora de las Escrituras, Pablo las conocía muy bien, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios, porque Dios lo amó, porque puso sus ojos en él. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1 del 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Significa que si escogió a Pablo, pues tenemos nosotros esperanza, porque lo necio del mundo escogió Dios. Dios no le escogió a usted por ser listo, por ser guapo, por ser alto, por tener mucho conocimiento, no. Y Dios nos ha escogido para que podamos ser instrumentos útiles, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Más adelante el apóstol Pablo, dando testimonio de su conversión, declara en Hechos 22 del 14 al 16, Hechos 22 del 14 al 16. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Imagínese que estas palabras Dios nos las está diciendo a usted y a mí. El Dios de nuestros padres nos ha escogido para que conozcamos la voluntad de Dios, para que vivamos en su voluntad, para que la hagamos, para que veamos al justo, para que podamos tener relación con Jesús, para que escuchemos su voz, para ser testigo de cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi vida. Y nos hace la pregunta: ¿por qué te detienes? Levántate y cumple tu ministerio. Sé un instrumento escogido en las manos de Dios. En Hechos 26 del 16 al 18, más adelante, nuevamente el apóstol Pablo da testimonio de su conversión y dice que Dios le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Hermano, imagínese lo que Dios está haciendo en nosotros. No solamente nos ha hecho su especial tesoro, sino que ahora somos un instrumento escogido. No cualquier instrumento. De entre todos los que había, nos escogió a nosotros. Y dice aquí que para ponernos por ministros. Un ministro es aquel que da lo que a otro le hace falta, ministra lo que otro necesita. Somos ministros delante de Dios. Ministramos a Dios a la gente.
Y dice aquí que también somos testigos de lo que hemos visto. Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Somos testigos de que Dios salva, de que Dios sana, de que Dios trae libertad. Pues de eso tenemos que testificar a la gente que no le conoce, para que abramos los ojos de aquellas personas. Los ojos de los que no conocen a Dios no van a ser abiertos si usted y yo no vamos a abrírselos. Y dice aquí, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Usted y yo somos instrumentos para que la gente reciba perdón de pecados. Llevamos una palabra de reconciliación, una palabra de vida. Es por eso que dice que todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que desates será desatado, porque llevamos una palabra de vida. Y a través de esas palabras la gente puede ser desatada de su pecado y recibir perdón de pecados a través de las palabras que usted y yo les testifiquemos. Pablo creyó que él era un instrumento útil en las manos de Dios. Y mire cómo lo usó el Señor. Él escribió gran parte de las cartas a las iglesias. Él aceptó la voluntad de Dios para su vida. De manera que al saberse un instrumento útil en las manos de Dios, en Hechos 9:20 dice que enseguida, repita conmigo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dios está esperando que usted y yo actuemos ¿cómo? Enseguida. ¿Esta palabra habrá sido solo para el apóstol Pablo? No, es para cada uno de nosotros. Pablo es figura de lo que Dios desea hacer en su vida y en mi vida. Yo leo esta palabra escrita en primera persona del singular y en tiempo presente, de modo que es para nosotros. Dios quiere servirse de usted y de mí para lograr sus propósitos eternos, comunicar su palabra a los que no le conocen, manifestar su amor a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestras obras de amor. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se esconde debajo del almud, sino que se pone en lo alto, sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa, para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ay, hermano, pero ¿cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo ser un instrumento útil en las manos de Dios? Mire, acompáñenme a Mateo 25 del 31 al 40. Mateo 25 del 31 al 40. Jesucristo está enseñando acerca del juicio de las naciones y empieza a decir: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te cubrimos y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Se da cuenta cómo podemos ser instrumentos escogidos, instrumentos de bendición? Lo único que necesitamos es darnos cuenta de lo que Dios ha depositado en nosotros.
Usted y yo somos instrumentos y Dios ha depositado en nuestras vidas las capacidades necesarias para poder funcionar como instrumentos de bendición. ¿Usted tiene ojos, hermano? ¿Usted tiene oídos? ¿Tiene boca? ¿Tiene manos? ¿Tiene pie? O sea, tiene el kit básico para ser un instrumento de bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque con esos ojos usted puede ver la necesidad de la gente y proceder a compasión para ayudarles. Dice la Escritura que Jesucristo recorría todas las aldeas predicando y enseñando el reino de los cielos. Y al ver la necesidad de la gente, tuvo compasión de ellos. Ahí en Mateo 9:35. Tenemos ojos para ver la necesidad. Tiene oídos para escuchar el clamor, las necesidades, las tristezas, las angustias de las personas. Tiene boca para poder orar por ellos. Tiene manos para imponer manos y que de su interior corran esos ríos de agua viva. Tiene pies para dirigirse hacia aquellos lugares donde hay necesidad. Dice aquí, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí a visitarme. Tenemos el kit básico para poder ser un instrumento de bendición. Hermano, utilicemos lo que Dios nos ha dado. No cerremos nuestros ojos. Dejémonos utilizar por Dios. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este pasaje yo veo que Dios nos dice, date cuenta que tú eres linaje escogido, tú eres un especial tesoro, tú eres real sacerdocio, tú eres mi hijo, tú eres un pueblo adquirido, yo te compré a precio de sangre, te he demostrado mi amor. ¿Pero para qué? ¿Para que sintamos nada más bonito? No. Para que anuncies, diga conmigo, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está esperando de nosotros. Dios está esperando que usted y yo nos sepamos un instrumento escogido. Ahora, no solamente desea que seamos un instrumento escogido, sino que seamos un instrumento útil en sus manos. Dice Isaías 41 del 9 al 10. Isaías 41 del 9 al 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermosas palabras. Mi siervo eres tú. Dígale a su hermano, tú eres un siervo de Dios. Eres un siervo de Dios. Y dice ahí, te escogí y no te deseché. Dios no nos desecha. Somos nosotros los que nos desechamos. Somos nosotros los que al no entender que Dios desea que seamos útiles, pues de nada nos sirve ser un instrumento y de nada nos sirve ser un tesoro. Un instrumento útil es útil cuando produce provecho, beneficio o bendición. Cuando se puede aprovechar. Imagínese que yo quiero clavar un clavo en la pared de mi casa, pero el martillo está ahí guardado. ¿De qué me sirve que esté ahí guardado el martillo en la alacena o en la caja de herramientas? ¿De qué me sirve un instrumento que está escondido, que está enterrado?
Nada. ¿En qué momento me es de bendición ese martillo? Cuando lo tomo entre mis manos y lo empiezo a usar. En ese momento, ese instrumento, que a lo mejor es un especial tesoro, empieza a ser útil cuando es puesto en las manos de quien lo va a usar. De la misma manera, usted y yo somos un especial tesoro. Dios nos ha escogido, pero empezamos a ser útiles cuando nos ponemos en las manos ¿de quién? De Dios. Cuando Él nos empieza a utilizar, en ese momento somos útiles. En ese momento somos útiles. ¿Qué pasa cuando no tenemos un martillo en la casa? Hermano, pues aunque sea con la chancla, pero lo clavo. ¿Ha agarrado algún zapato? Dice, pues este se ve que pesa, y le empieza a dar. A veces Dios tiene que utilizar lo que está en su mano, a su mano. Dios nos quiere utilizar a todos nosotros, pero termina utilizando a aquellos que se ponen a su alcance, aquellos que le buscan, aquellos que quieren servirle, aquellos que se saben un especial tesoro y quieren bendecir a los demás. Un tesoro que se comparte. Usted es un gran tesoro que tiene que compartirse y derramarse en la vida de las personas. Ahora, algunos de nosotros tal vez estamos en condiciones de ser utilizados, pero a lo mejor otros no estamos en condiciones de ser utilizados. Y eso mismo nos pone en una condición de ser desechados, no por Dios, sino por nosotros mismos. Por ejemplo, imagínese que el mismo clavo, la misma pared y el mismo martillo. Pero el martillo no está el fierro, el hierro, en el mango. Está separado. Y se lo digo porque la otra vez así me pasó. Yo quería clavar un clavo en una pared de concreto y andaba buscando un martillo, pero el martillo tradicional no me servía. Yo necesitaba una maceta. ¿Conoce las macetas? Es una bola así de fierro pesada con un mango. Pero cuando lo quise usar, pues estaba separado la cabeza del mango. Y era un instrumento idóneo para lo que yo necesitaba, pero no estaba en condición de ser usado, porque estaba descompuesto. ¿Qué tuve que hacer primero? Reparar ese instrumento para después poderlo utilizar y que sea útil en mis manos. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. En ocasiones usted y yo estamos descompuestos, somos el instrumento idóneo para tal labor, pero a lo mejor nuestro corazón no está limpio, a lo mejor hay pecado, a lo mejor hay desánimo, a lo mejor hay inconstancia, a lo mejor hay celos, envidias, problemas, disensiones, en fin, diferentes situaciones que hacen que usted y yo no podamos ser usados por Dios. Y no que Dios no nos quiera, nos ama y nos escoge y nos desea usar, pero no estamos en condiciones para ser usados por Dios. ¿Qué tiene que hacer el Señor con nosotros? Repararnos, sanarnos, tratar con nosotros, darnos una acondicionadita, y entonces vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Hermano, o sea que no me puedo librar. No, porque Dios desea restaurarle, porque Dios desea usarle. Dios está esperando que usted y yo podamos estar en la condición de ser usados por Dios. Hermano, usted es un instrumento escogido y puede ser un instrumento útil en sus manos. Dice 2 de Timoteo 2 del 19 al 21. 2 de Timoteo 2 del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice ahí? Será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Verdad que es importante una vida de obediencia? ¿Es importante una vida de santidad a Dios? Qué importante es guardar nuestro corazón. Qué importante es caminar con Dios por la derecha y estar así siendo ese instrumento cerquita de Dios, a su mano, para que nos pueda utilizar en el momento oportuno y estar en la condición adecuada para que Él nos pueda utilizar. Usted no sabe en qué momento Dios le puede utilizar, pero Dios le quiere utilizar en todo momento. En todo momento. Un instrumento de honra es un instrumento estimado, precioso, de buena fama, de buena reputación. Dispuesto significa que está en condiciones de ser usado. Dios escudriña nuestros corazones, hermano. Y si usted no está sirviendo a Dios, si usted no está utilizando su kit básico para empezar a ser un instrumento de bendición, que son todos sus sentidos, la palabra de Dios que ha puesto en su corazón, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Hay pecado en nuestra vida? ¿Hay falta de compromiso? ¿Empezamos a vivir una vida cristiana mediana? ¿No hay gratitud en nuestro corazón? ¿Qué está pasando? Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor. Y pensando, meditando en estas palabras, deje que el Espíritu Santo le muestre qué es lo que le está impidiendo a usted poder ser un instrumento escogido y útil en las manos de Dios. Si es algo en su corazón, entrégueselo a Dios. Si a lo mejor es una actividad que le está robando el tiempo, como ver televisión, hermano, entrégueselo a Dios. Si a lo mejor es un afán que le está consumiendo su vida, una preocupación, una tristeza, entrégueselo a Dios. Póngase a cuentas con el Señor y dígale: Señor, yo quiero ser un instrumento limpio, un instrumento útil en tus manos. Padre, y en el nombre de Jesucristo estamos orando para que sea tu Espíritu Santo obrando tu perfecta voluntad en nosotros. Comprendemos que tú nos has escogido, que nos has llamado para ser tuyos, nos has comprado a precio de sangre. Permite que todo estorbo que está impidiendo que se cumpla tu propósito en nosotros, de ser utilizados por ti, de ser un instrumento que lleve tu palabra, todo aquello que esté impidiendo que testifiquemos de tu amor y de tu poder, todo aquello que de alguna manera nos está distrayendo de lo que verdaderamente es importante. El día de hoy, Señor, tú lo quites de nuestro corazón. Te lo entregamos a ti. Si es alguna falta, perdónanos, Padre, límpianos, santifícanos, renuévanos. Haz tu obra en medio de nosotros, porque tú deseas restaurarnos. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tú vas a poner este deseo en nuestro corazón de quererte servir a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En tercer lugar, hermano, Dios me capacita para servir. Repita conmigo: Dios me capacita para servir. Ya vimos que somos su especial tesoro. Ya vimos que somos un instrumento escogido y útil. Podemos ser útil en las manos de Dios. Y número 3, Dios nos capacita para servir. O sea, el Señor no nos manda como el borras, nada más así. Dios nos capacita para servir. Dice en 2 de Corintios 3 del 5 al 6. 2 de Corintios 3 del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios,
Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros como competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No solamente Dios le ha dado sentidos a usted para poder percibir su entorno y darse cuenta de que hay necesidad en este mundo, sino que a través del Espíritu Santo Dios nos capacita. En Hechos 1:8 dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. El Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, viene a nuestra vida, se derrama, capacitándonos, poniendo en nosotros habilidades para poder servirle a Él. En Lucas 4:18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sobre quién está el Espíritu Santo? Sobre mí. Y nos ha ungido, esto es, ha puesto señal en nosotros, ha derramado su unción en nuestra vida, ha compartido de su presencia en uno. Y aquí dice: para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo vino a este mundo, murió por nosotros, y a través de su muerte Dios perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación. Me ha enviado, aquí dice, es más, léalo conmigo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo va a ser sanada la gente que tiene un corazón quebrantado? Cuando usted y yo vayamos a ellos. ¿A quién envía el Señor? A nosotros. ¿La gente cómo va a ser libre de su opresión? A través de nosotros, a través de nuestra vida. ¿Quién va a predicar el año agradable de Dios? Nosotros también. Dios nos capacita para ser testigos de su amor y de su misericordia. El Espíritu Santo. Dios pone en nosotros habilidades, talentos. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida y derrama dones espirituales para que podamos hacer la obra de Dios. A uno le es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro discernimiento de espíritu, a otro fe, a otro el hacer milagros, a otro don de sanidades. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo y debemos de creerlo. De nada sirve que yo sea un especial tesoro si estoy enterrado. De nada sirve que sea una valiosa perla por la cual Cristo murió por mí, si no estoy siendo de utilidad. De nada sirve que Dios conozca mi valor si yo desconozco el valor que yo tengo para los demás. Qué importante es saber que Dios ha puesto en nosotros talentos, dones y habilidades. Hay una parábola que nos describe esto y nos habla acerca de la mayordomía de estos talentos. Mateo 25 del 15 al 18. Acompáñeme por favor. Mateo 25 del 15 al 18. Comenta la escritura. Se le conoce como la parábola de los talentos. Un señor se fue lejos y le entregó a sus siervos sus bienes. Y dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En pocas palabras, se enterró su talento. Un gran tesoro le fue dado, pero él lo enterró. Dios nos capacita con talentos para servir. Todos tenemos talentos.
Dios derrama su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Pero cada uno de nosotros decidimos qué hacer con ese talento. Aquellos que recibieron 5 y aquellos que recibieron 2 fueron, trabajaron, negociaron con él, lo utilizaron y fue de bendición y produjo al 100%. El que tenía 5 ganó 5 y el que tenía 2 ganó otros 2. A Dios no le interesa qué tantos talentos le asigna a usted y a mí. A Dios le interesa qué hacemos con ese talento que nos ha dado y que lo podamos utilizar y que podamos ser de bendición usted y yo y que demos fruto en abundancia y fruto al 100%, de preferencia. Pero si usted y yo enterramos lo único que nos ha dado, pues no estamos dando fruto. Y a veces el enterrar el talento es no hacer nada. Es el estar sentado escuchando nada más la enseñanza y no comprender que tenemos que activarnos e involucrarnos en algún servicio. En la iglesia hay varios servicios en los cuales usted puede participar. Desde servicios que están enfocados a la oración, a buscar la presencia de Dios, como servicios que están enfocados a evangelizar, como servicios que están enfocados a enseñar la palabra, o aquellos que están enfocados a atender una necesidad de comodidad dentro de su pueblo. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? Dios nos va a pedir cuentas de lo que está poniendo en nuestras manos. Porque dice más adelante en el versículo del 19 al 30, Mateo 25 del 19 al 30. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiere recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted se da cuenta, este siervo inútil se descalificó él solito. ¿Por qué? Porque enterró el tesoro de su señor. Todo don, todo talento, toda capacidad que usted y yo tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Cada capacidad que usted y yo tenemos es para que glorifiquemos su nombre y le pertenece al Señor. No podemos enterrar nuestro talento. A lo mejor usted dirá: pues es que no se vale como es este señor. ¿Por qué a ese hombre le dio un solo talento? Pues a lo mejor por lo mismo se desanimó, porque no le dio responsabilidades, porque no le vio capacidades. Más bien yo lo que veo es que fue una obra de amor la que tuvo con él, porque dice que repartió talentos a cada uno conforme a su capacidad. No te voy a encargar algo que todavía no puedas llevar, pero este talento que te doy, trabájalo,
úsalo, adminístralo, multiplícalo, acrecéntalo en tu vida. Y entonces vas a empezar a dar fruto. Y después no vas a tener uno, vas a tener dos. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será también, y en lo mucho se le pondrá. Aquel que tenía 2 talentos ganó otros 2. Aquel que tenía 5 ganó otros 5. Y fue tal su diligencia que dice la Escritura que al que tiene se le dará más. Se te va a asignar más talentos, más responsabilidades, porque se va a confiar más en ti, porque estás siendo un instrumento escogido, porque sabes que Dios te capacita y Él es quien hace la obra en tu vida. Y Él desea manifestarse a través de ti para que muchos le conozcan. Pero si tú decides enterrar el talento, si tú decides ser un tesoro enterrado, pues qué bonito, ¿sí? Qué bonito, estás ahí, pero no es el propósito de Dios. Dios quiere que tú brilles, Dios quiere utilizarte, Dios quiere que tú puedas compartir las buenas nuevas de salvación, que tú puedas ser un instrumento útil en sus manos. Él te capacita, Él pone todo lo necesario en ti. Última cita, Juan 13, versículo 15. Juan 13, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo vino a este mundo a servirnos. Él es un instrumento de bendición. Y Dios está esperando que usted y yo también lo seamos. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos nuevamente. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos capacite, que Él ponga en nosotros sus capacidades para hacer la obra que nos ha encomendado. Que Dios despierte nuestro espíritu y ponga en nosotros ese anhelo, ese deseo por hacer su voluntad. Padre Celestial, y venimos delante de ti con el corazón en la mano, dándote gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Comprendemos que somos tu especial tesoro y comprendemos que somos también instrumentos escogidos y queremos ser útiles en tus manos. Capacítanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ve poniendo en nosotros todo lo que se necesita para poder servirte a ti, al único Dios verdadero. Despiértanos, Padre, y sácanos de nuestra comodidad. Sacude el polvo de nuestra mente y de nuestro corazón. Quita todo estorbo que pudiera estarse presentando para que cada uno de nosotros no estemos haciendo lo que tú deseas que hagamos. Ayúdanos, Padre. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida. Queremos darte buenas cuentas. Queremos escuchar tu voz y que un día tú digas: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos escuchar tu voz que diga que todos los que te dimos de beber, que todos los que te dimos de comer, que todos los que te visitamos, seamos apartados a tu derecha y escuchar esas palabras que digan: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. Esas son las palabras que deseamos escuchar, Dios. Gracias porque el día de hoy tú nos mandas a hacer tu obra. Y yo espero, Padre, que esta palabra produzca en nosotros ese anhelo en nuestro corazón de testificar de ti. Gracias porque somos especial tesoro, instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.